En clases anteriores hemos podido observar que es un organigrama, cómo nosotros podemos determinar, ¿verdad?, las funciones y los puestos específicos que tiene cada sector empresarial. Y nuevamente, pues vamos a volver a retomar, ¿verdad?, el tema. Tenemos entonces, ¿qué es un organigrama? Un organigrama, su nombre está estructurado, ¿verdad?, por una organización en forma gráfica. Entonces, es la representación gráfica de la estructura organizacional de una organización o de una empresa como tal, ¿verdad? En esta se dejan claros los diversos niveles de jerarquía y a quién está sujeto cada integrante de la misma. Si nosotros recordamos en los organigramas, por ejemplo, que pudimos observar para los hoteles y para los restaurantes, vimos que regularmente siempre va a haber un jefe o un gerente, un directivo que va a ser el que va a coordinar todos los otros departamentos. Y a su vez van a haber divisiones de los departamentos de los cuales va a haber un jefe inmediato. Entonces, acá nosotros vamos a establecer entonces como tal que el organigrama representa de forma gráfica a la estructura organizacional que tiene una empresa o que tiene una organización como tal. Tenemos que dicho gráfico permite obtener una idea sobre la estructura, es decir, sobre aquellos servicios, sobre aquellos departamentos en las cuales está dividido nuestra empresa como tal. Si nosotros pensamos en un restaurante, pues va a haber, ¿verdad? Este servicio de personas que van a estar como meseros, como en la sala de los comensales, en la sala de recepción. Mientras que aparte va a haber, ¿verdad?, otros encargados en la cocina y en la cocina ya va a haber otra subdivisión. Va a estar el chef, el subchef, van a estar los ayudantes de cocina, los cocineros, los que lavan los trastos, etcétera. Entonces ahí ya vemos nosotros cómo va a estar organizado, ¿verdad? De forma gráfica. Nos dice entonces que las características que posee un organigrama están las que se mencionan a continuación. Uno, representa la estructura organizacional de toda la empresa, es decir, de toda la organización que se tiene. Ahí no podemos desligar a ningún departamento o a ningún puesto. Todos deben de estar ahí incluidos. Dice, deja en claro los niveles de autoridad y jerarquía que hay dentro de la organización. Siempre les he dicho, ¿verdad? Por ejemplo, que la persona de mantenimiento pues no va a ir a dirigir al chef, ¿verdad? O la persona de mantenimiento no le va a ir a decir al gerente que está haciendo mal su trabajo. Entonces, cada uno va a tener una autoridad específica, un jefe inmediato, un jefe como tal, de los cuales nosotros nos vamos a regir en nuestras funciones para lo que ellos nos determinen como tal. Tenemos entonces que su diseño es de carácter lineal y vertical. Habíamos visto, ¿verdad?, que pueden ser en forma descendente, en forma horizontal, ¿verdad?, desglosados o de forma vertical. Y en un momento determinado, pues vamos a encontrar que cada nivel pues va a representar una autoridad y bajo la que nosotros estamos en tutela como tal. Las diferentes divisiones están unidas por flechas específicamente, ¿verdad? Direccionales, que nos van a dar a entender a nosotros cómo en su momento está establecido. Se recuerdan que ya habíamos visto algunos organigramas en donde cada uno tiene su jefe inmediato. Por ejemplo, habíamos dicho, ¿verdad?, que el chef está a cargo de la cocina, el encargado de mantenimiento está a cargo de las personas que tienen la limpieza, la persona que hace las compras, ¿verdad? Entonces, cada uno va a tener un departamento especificado y por ende, entonces, con las flechas nosotros vamos a conocer a quién abocarnos por cualquier situación. Hace hincapié en las relaciones formales. Aquí directamente, ¿verdad? Nos refiere a nosotros a que cada uno posee o pertenece a una función de la cual de una vez tiene que trabajar sobre ella. O sea, no hay algún pierde con los organigramas. Tenemos que los tipos de organigramas se clasifican según su ámbito, según su finalidad, según el contenido, según la presentación gráfica o naturaleza que tiene. El primero que aparece entonces dice es según su ámbito.
Este está desarrollado en entorno que las labores que se van a realizar dentro de la empresa. Entonces, acá ya nos está diciendo a qué ámbito empresarial pertenece mi empresa, mi organización, ¿verdad? Y de esta forma es como se va a desglosar. Voy a tenerlo, puede ser general, aquellos que exponen un sistema jerárquico. Estos suelen ser organigramas muy utilizados. Sí, a mí me interesa colocar, por ejemplo, el gerente, subgerente, luego tengo un coordinador, luego tengo a las personas operarias y después de las personas operarias hay personas de mantenimiento. O sea, ahí tengo la base de la estructura de mi organización. Yo sé entonces con qué personal cuento, cada uno tiene su propia función, entonces no hay ninguna situación, ¿verdad? De perderse, de decir, ¿y quién es aquella persona o qué está haciendo aquella persona? Porque yo voy al organigrama y te ubico qué es realmente lo que a ella le compete dentro de sus funciones. Para los específicos son aquellos que demuestran de forma detallada la estructura que compone el área determinada. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? En una empresa puede haber departamento de compras, departamento de ventas, departamento de atención al cliente, departamento de un call center, etcétera. Bueno, entonces en el departamento de ventas, yo voy a saber que tengo un equipo de trabajo, pero yo voy a estar a cargo de ese equipo de trabajo. Entonces, específicamente, yo no tengo nada que ver con los de compras, no tengo que ver nada con los de producción, sino exclusivamente me voy a definir a los de ventas. Y por eso es según su ámbito, es decir, según el aspecto que pueda abordar. También tenemos según su finalidad. En este caso, según la finalidad, está regida por un objetivo. Es decir, si a mí me interesa vender, o sea, yo sé entonces que mi objetivo principal es vender. Si a mí me interesa informar, mi objetivo principal es informar. Si a mí me interesa desarrollar modelos, mi objetivo principal es estar en tendencia. Entonces, todo va a ser basado ya sea a un organigrama de una subdivisión del mismo o puede ser generalizado como tal. Entonces acá nos dice, el informativo es aquel organigrama dispuesto para todas las personas que laboran en la organización. Suele ser muy general y está expuesto a todo el público. ¿Qué pasa con eso? Que en el organigrama generalmente lo podemos comparar como cuando vamos a un sitio turístico, ¿verdad? Y entonces hay un mapa y el mapa le indica dónde ubicar a usted cada departamento, cada aspecto que tiene el sitio turístico. Entonces, de la misma forma va a pasar en el organigrama informativo. Le va a decir a usted con qué puestos, con qué funciones o con qué departamentos cuenta la organización o la empresa como tal. Está el organigrama analítico. En este estudian aquellos aspectos relacionados al comportamiento organizacional, por lo que se dirige a personas que poseen conocimientos necesarios. Entonces, en el analítico específicamente va a ser aquellos que nosotros vamos a describir a cada uno de los puestos que se tiene de forma en poder entender la persona que lo vaya a poder observar, comprenda qué es lo que realiza cada persona dentro de la organización. En el formal podemos saber, dice que es un modelo que se ha elegido para que funcione dentro de una organización y se realiza para presentar trámites, aprobaciones de sociedades en los organismos públicos. Por ejemplo, este más formal es algo también informativo. eh, Ayuda a las personas a las que necesitan, por ejemplo, que realizar alguna situación, un trámite, un papeleo, nos va a indicar cómo y a dónde nos vamos a referir para poderlo desarrollar. Un organigrama tenemos que compararlo como un mapa, a eso se refiere. Está el organigrama informal y se considera informal porque a todo organigrama que se planifica, en este caso, ha sido puesto por escrito, aún no se ha aprobado. Entonces, tenemos un organigrama, ¿verdad? Pero, o sea, es algo preliminar, algo que no está aprobado, no está como tal, ya consensuado, pero al menos nos está dando una pauta de lo que nosotros queremos conocer. Tenemos el organigrama por su contenido. Estos organigramas realizan según la información que contenga. Entonces pueden ser integrales, administrativos y de puestos.
Integrales cuando muestran o representan todas las unidades administrativas que tenga la en un momento determinado la institución, la organización, la empresa. Por ejemplo, en este caso, si nosotros vemos un organigrama, por ejemplo, de un colegio, vamos a encontrar que va a estar estipulado por el dueño, por el director, por el subdirector, por los coordinadores, por los docentes, por los estudiantes, por las personas de mantenimiento o que le llaman también operativos y por los padres de familia. Entonces, este es un integral, ¿verdad? Porque estoy integrando a todas las personas que van a laborar dentro de lo que es el colegio. También tenemos en relación a lo que es el funcional. Dice que este representa las unidades y estructuras, es decir, las funciones de cada unidad. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el del colegio, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, el dueño pues es el directivo mayor, ¿verdad? El director es quien ejecuta toda la administración, dirigiendo a todos los que están integrados. Después el subdirector suple en un momento determinado cuando el director no pueda, ¿verdad? Desarrollar sus funciones. Los coordinadores o supervisores, pues su nombre lo indica, ¿verdad? Supervisan a cada docente que esté en función desarrollando cada una de sus labores como tal. Entonces ella nos está describiendo qué es lo que va a hacer cada puesto como tal. Tenemos el de puestos, expresa la cantidad de puestos, las plazas existentes. Ahí, más que todo, es algo numerativo, es algo cuantitativo. Entonces me va a decir, por ejemplo, en el departamento de recursos humanos son 20 personas las que laboran, distribuidas de la siguiente forma. Hay, 3 supervisores, 10 docentes y, 3 coordinadores. Entonces, yo ya empiezo a hacer la sumatoria de los puestos que hay, ¿verdad? Con respecto a este organigrama. Está el organigrama por su presentación gráfica. Este tipo de organigrama se basa en la disposición clara, es decir, se divide. Puede ser vertical, horizontal, mixto, puede ser de bloque o puede ser circular. De presentación gráfica es el que más utilizan las empresas. Sobre este es el que en su mayoría se basa. Casi todos guardan las mismas características, pero la representación gráfica es la que más se utiliza. La vertical es el más utilizado, expresa las jerarquías. Recordemos que el vertical va a venir entonces de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, es como lo va a establecer. El horizontal va a explicar jerarquía, solo que va de izquierda a derecha, es decir, comenzamos acá, ¿verdad? Y vamos a ir expandiéndolo hacia la derecha como tal. Los mixtos puede venir en forma descendente y también en forma horizontal, ¿verdad? Entonces, está mezclado entre vertical y horizontal. El de bloque es aquel que representa y conforma una pirámide. Es decir, aparece un primer bloque, aparece un segundo bloque, aparece un tercero, un cuarto y sucesivamente según las necesidades que se tienen. El circular, pues su nombre lo indica, o sea, viene en círculos y va a ser expansivo, es decir, que va a ser del centro hacia sus alrededores, ¿verdad? Según las necesidades que se tengan. Aquí tenemos entonces que también vamos a encontrar a los organigramas según su naturaleza. Tenemos que un organigrama según su naturaleza se va a dividir en micro administrativo, macro administrativo y meso administrativo. Micro, cuando va a ser una pequeña empresa, es decir, posee una visión general de la empresa y es solo una empresa, o sea, es algo pequeño. Macro administrativo, cuando nosotros vamos a hablar de la empresa, pero o sea, de forma más expansiva. Y meso administrativo, su nombre lo indica, o sea, administración, es cuando hay varias empresas. Por ejemplo, el microadministrativo, cuando hay, por ejemplo, un colegio pequeño, ¿verdad? Que está comenzando, apenas tiene un director y 3 docentes y solamente cubre el área de primera, segunda y tercero, primaria, un decir, ¿verdad? El macroadministrativo, podemos mencionar nuestra institución como tal, ¿verdad? Entonces, atiende primaria, atiende básico, atiende diversificado y atiende hasta carreras por madurez, ¿verdad? Entonces ya está algo grandecito.
para el meso administrativo, podríamos llamarlo, por ejemplo, o observarlo desde las universidades, que en su momento, pues ustedes han escuchado que, por ejemplo, la Universidad Mariano Gálvez tiene la sede aquí en Quetzaltenango, tiene sede en Retauleu, tiene sede en Totonicapán, tiene sede en Guatemala, tiene sede, y entonces estamos hablando que es la misma universidad en distintas sedes. Ahí hay una mesoadministración, ¿verdad? O sea, ya es definitivamente muy expansiva como tal. Luego tenemos lo que son los ejemplos de los organigramas, que fueron los que mencionamos hace un momento. Y en este caso, ahora vamos a recordar aquellos que vimos, ¿verdad? Tenemos en el primero, que es el ejemplo del organigrama clásico, y lo podemos observar de la siguiente forma. ¿Verdad? Tiene es en forma vertical. Tenemos aquí entonces a nuestro director general, a una subdirección, otra subdirección, otra subdirección. Estas subdirecciones pueden ser subgerentes de áreas específicas, no sé, el departamento de compras, de ventas y de operaciones. Entonces acá claramente me dice, el de compras tiene a sus propios operarios, el de ventas tiene a sus propios operarios y el de operación o producción tiene a sus propios operarios. Entonces, acá ellos dos se basan a la autoridad de y este se basa a la autoridad de este. Y todos estos tres se basan a la autoridad primordial de este. Pero acá no tiene nada que ver este con este, ¿verdad? Hay que tener esa claridad. Por eso dice que un organigrama representa un orden jerárquico, una especificación de funciones de acuerdo a las necesidades que se tengan como tal. Tenemos un segundo ejemplo. En este caso es el organigrama horizontal, ¿verdad? Dijimos que va de izquierda a derecha, entonces tenemos el gerente general, una subdirección, otra subdirección, y lo mismo, ¿verdad? Que les decía hace un momento, por ejemplo, podríamos establecerlo entonces en relación a que vamos a encontrar en como tal, vamos a encontrar, ¿verdad? Que va a desarrollarse de la siguiente forma. Ya no lo vamos a ver de forma vertical, sino horizontal. O sea, está el gerente general, puede estar, si lo vemos nosotros desde el punto de vista, por ejemplo, de los supervisores. Entonces está el supervisor de preprimaria y los maestros de preprimaria. Está el supervisor de primaria y los maestros de preprimaria. Está el supervisor de diversificado y están los maestros de diversificado como tal. Lo mismo podríamos encontrarlo en el anterior, ¿verdad? Les decía, está el director general, están los supervisores, el supervisor de preprimaria y los maestros de preprimaria, y vendría todavía un campo más abajo, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí a los estudiantes. Tendríamos al director general, al supervisor de primaria, a los docentes de primaria y a los estudiantes. Director general, al subdirector, el supervisor de diversificado, a los docentes de diversificado y a los estudiantes que corresponden a las carreras de diversificado como tal. De esa misma forma, solo que a la inversa, ¿verdad? Ya podemos observar en forma horizontal. Y después tenemos el otro, que en su momento, ¿verdad? Podría ser mixto, que acá podríamos agregarle entonces, tenemos acá al departamento de general, tenemos a los supervisores, podríamos decir a los docentes y tal vez en su momento, tal vez pudiéramos agregar aquí a algún auxiliar, ¿verdad? Que se pueda tener, otra persona que se tenga contacto como tal. Sobre eso se tratan entonces los organigramas como tal que tenemos estas tres divisiones. Y el circular, que como su nombre lo indica, ¿verdad? Sería de forma expansiva. Nosotros conocemos regularmente, ¿verdad? Cómo poder observar lo que es un círculo. Entonces tendríamos, por ejemplo, uno y luego sucesivamente vamos a encontrar al siguiente círculo, ¿verdad? Según las necesidades de expansión que se tengan en relación a las situaciones, ¿verdad? Entonces vamos a ir agrandando estos círculos que nosotros necesitamos como tal. A eso es que se refiere
cuando nosotros hablamos de un diagrama circular. Regularmente no se emplea mucho. Se emplea cuando algunas personas, por ejemplo, tienen necesidad de generalizar, por ejemplo, el orden jerárquico, ¿verdad? Entonces va el primero, el segundo y así sucesivamente se va expandiendo el círculo según nuestras necesidades. ¿Dudas al respecto de qué es un organigrama? No, señor, todo está claro. Muy bien. Weiner, ¿alguna duda? Brennan, No, señor. No, señor. gracias. Entonces, sobre esto, este es nuestro